Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Hijos de Punta. Hoy recibimos a una mujer que lidera desde hace varios años una de las industrias más grandes del país y que además actualmente dirige uno de los espacios académicos más relevantes del Uruguay. De todo para conversar con ella. Hola Isabel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo está Raúl? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Isabel es Isabel Shakirian, ella es la CEO de Atma, una de las empresas de la industria plástica más grandes del país. También es miembro de la directiva del banco HSBC, es la decana de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, es una voz influyente en temas de estrategia empresarial, posicionamiento del país ante el mundo y especialmente en lo relativo a la formación superior de las nuevas generaciones de uruguayos. Isabel, gracias por estar en el programa. Por favor, un placer y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me gustaría empezar un poco por el enfoque empresarial y el enfoque industrial. Después vamos a ir a otros temas. ¿Cómo ves hoy a la industria uruguaya? Bueno, creo que la industria uruguaya está pasando por una etapa desafiante, por ponerlo de alguna manera. Esto ya viene desde hace varias décadas en la medida que Uruguay se ha abierto comercialmente a otros países. Entonces, de hecho, cuando empezó el Mercosur en su momento, fue un primer momento de transformación grande. Y ahora estamos con todos estos acuerdos internacionales todo esto que estuvo en conversación sobre finales del gobierno pasado, que el Tratado de Libre Comercio con Europa, con China, todo esto representan desafíos importantes para Uruguay, que al final del día esto trae, estamos todos de acuerdo y los especialistas en integración y comercio nos pueden decir que esto trae un mayor bienestar para los ciudadanos al final, no es el acceso a mayores productos, a mejores a costos más bajos, que esto siempre en la interna hay ganadores y perdedores, y bueno, a nivel de industrial, esto nos obliga de alguna manera a tener que ir a un nivel de productividad, de calidad, de modernización muchísimo mayor. Por un lado, un lado positivo y un lado negativo. A nivel de lado positivo, esto trae obviamente para los especialistas en integración y comercio, lo tienen clarísimo y es lo que favorece al país en general, que le permite a todos los ciudadanos tener acceso a mayores a productos mejores, de mejor calidad y también a menores costos. Por el otro lado, los industriales nos presentan el desafío de tener que estar a la altura del nivel industrial de desarrollo, de competitividad que tienen los países con los cuales van a entrar sus productos a menores costos. Creo que esto lo bueno es que nos saca de la zona de comodidad. A los que nos gustan los desafíos y nos gusta siempre modernizarnos y estar evolucionando, tiene su parte positiva. Pero bueno, hay cosas que dependen propiamente de los industriales, hay cosas que no, que nosotros tengamos la iniciativa y las ganas de desarrollarnos. Creo que a los que nos gusta está muy bueno, pero hay cosas que no dependen de los empresarios, como por ejemplo el costo de la mano de obra, que Uruguay sea un país competitivo y que tenga que a nivel de costos del peso del Estado, de lo que implica el costo de vida en Uruguay, por ende en los salarios, sea competitivo respecto a otros países. Bueno, hay cosas que los empresarios podemos tomar decisiones por nosotros mismos, y hay cosas que dependemos de la política país que se tome en términos generales. Lo primero que me viene a la mente de esta respuesta que me acabas de dar es lo siguiente. Tú dirigís una de las industrias plásticas más importantes del Uruguay, desde hace varias generaciones. La apertura de las fronteras del Uruguay para que ingresen
productos de vuestro mundo, del mercado de los productos plásticos de ciertas partes del mundo, puede ser una amenaza muy fuerte. Objetivamente, hay lugares que tienen producciones descomunales en cuanto a cantidad, costos muy bajos a nivel país, innovación también en el diseño de las piezas. Es un escenario que puede ser muy preocupante. Sin embargo, vos estás a favor de que eso pase. ¿Te agarrás al desafío? Sí, porque para empezar, creo que sería como, porque más allá de ser empresaria o ser industrial, soy uruguaya. Entonces, decir, quiero que el gobierno o la política de turno proteja mi industria en detrimento de un bien mayor que es todos los ciudadanos puedan tener un mejor producto a un costo más bajo. Creo que sería como un poco egoísta, ¿no? El desafío y el que tiene el alma de empresario y de emprendedor adentro, lo que va a querer es llevar a su industria a un nivel competitivo con el mundo y que no al revés, no promediar para abajo. Lo entiendo, pero eso Entonces, implica también importar máquinas, inyectoras, equipos que valen millones de dólares. Es decir, no es nada sencillo mantenerte a rueda de los grandes pulpos industriales del mundo en tu actividad. y bueno, como decimos, hay una expresión que usamos mucho en la empresa que es a todos en algún momento nos llega nuestro Uber, ¿no? A todas las industrias en algún momento les llega un jugador que cambia las reglas de juego. En el caso de la industria, ni que hablar, es la apertura comercial que están teniendo, que es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Es algo que va a pasar, que de hecho en este momento en Estados Unidos, toda esta situación que está pasando con Estados Unidos, con China, etcétera, está haciendo que todo el comercio internacional se haya complejizado muchísimo más a nivel mundial y ya vemos las consecuencias que está generando, ¿no? Entonces, querer tapar esta evolución del comercio internacional, de la integración y demás, es querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Es como, eh, pero bueno, creo que parte del desafío que tenemos los empresarios es que hoy en ATMA cumplimos 77 años el otro día y si bien parece que seguimos haciendo lo mismo, hemos cambiado muchísimas veces de modelo de negocios, nos hemos reinventado muchas veces y ser empresario es parte de eso, ¿no? Saber reinventarse y adaptarse a las circunstancias y al contexto y no ponernos en una posición proteccionista de lo que nos conviene a nosotros, sino tratar de buscar al final lo mejor para el país y lo mejor para la ciudadanía en general, ¿no? Hay un bien mayor que todos somos uruguayos. Bueno, muy bien, muy bien. Isabel, Uruguay, país pequeño, tradicionalmente exportador de commodities. Muchos esfuerzos en distintas áreas para cargar a esos commodities de mayor valor agregado. Algunos experimentos muy exitosos. Pero bueno, se dice, se repite, inclusive tal vez en algunos ámbitos se ha vaciado de contenido de tanto repetir, que Uruguay debe apuntar a ser un hub de innovación. Me gustaría que primero nos cuentes, con tu conocimiento, qué es ser un hub de innovación. Y después vamos a preguntarte también otras cosas respecto de eso. ¿Qué es ser un hub de innovación? Bueno, creo que la pregunta tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que si Uruguay quiere competir en términos de commodities, de productos que otros países ofrecen digamos, con mayor competitividad y a menor precio, ahí la tenemos difícil, ¿no? Uruguay tiene la oportunidad de ser competitivo, de competir o de aportar valor en el comercio internacional, que todo lo que implique agregar valor. Y ahí es donde el término hub de innovación es que empieza a aparecer y juega un papel relevante, porque en la medida que nosotros agregamos conocimiento, agregamos un diferencial, un componente de innovación a lo que se hace normalmente, ahí es como que cambian las reglas de juego, ¿no? Es como tenemos una oportunidad de competir de otra manera. Un hub de innovación que es un lugar donde como país nos posicionamos como un lugar donde el marco regulatorio, las condiciones, está el talento, están las capacidades para
experimentar, para hacer cosas diferentes que después se puedan extrapolar a otras partes del mundo. Ahí Uruguay tiene una enorme ventaja, así como tenemos el problema de ser chicos cuando estamos buscando escalar o crecer a grandes volúmenes. La ventaja de ser chicos es que podemos servir como campo de prueba piloto para algunas cosas. Entonces, Uruguay tiene una oportunidad grande de posicionarse, de decir, bueno, una empresa quiere probar o quiere hacer como un producto mínimo viable de alguna nueva idea, la prueba acá en Uruguay, la valida acá en Uruguay, y si funciona eventualmente la extrapola a otros países del mundo, ¿no? Esto ha pasado con algunos productos. Los que ya peinamos canas nos acordamos, no sé si se acuerdan de una Coca-Cola que salió con verde basada con un sabor distinto y qué sé yo, se probó acá en Uruguay, no funcionó y después no se llevó a otros mercados. Y otras cosas que después sí se ha probado acá en Uruguay y después se extrapolaron. Pero para eso no es solamente algo que se tenga que hacer como determinadas empresas que se junten y lo quieren hacer. Esto implica una movida como país, porque tiene que haber una regulación que lo favorezca, tiene que haber un marco que lo permita, y sobre todo tiene que haber mucho talento, ¿no? Tiene que haber una formación, tiene que haber profesionales con mucho talento para poder llevar adelante este proyecto de hub de innovación acá en Uruguay, que ya hace muchos años que se viene trabajando para que esto ocurra y que está empezando a tomar forma ahora en los últimos años. Sí, sin duda, hay varios impulsos en esta dirección, pero una pregunta que aparece y se repite también es si estamos listos para volvernos un hub de innovación poderoso con el capital humano que tenemos por cantidad de gente y por características de nuestra población. Claro que hay talento, claro que hay ideas, pero ¿hay suficientes? ¿Hay suficiente nivel de rupturismo respecto de lo preexistente? ¿O nuestro rol en los hubs de innovación es ser banco de pruebas? Contanos. Bueno, ahí tenemos un desafío, acá los economistas lo tienen muy claro, lo que tenemos es el gran desafío de la educación en nuestro país. Tenemos, por un lado, cada vez hay más graduados universitarios, cada vez hay una formación a nivel terciario que está cada vez sofisticándose como país, pero por otro lado tenemos unos niveles de deserción a nivel de secundaria que son preocupantes, teniendo un Instituto Pasteur que es un ejemplo a seguir, teniendo investigaciones académicas de excelencia, pero por otro lado tenemos, hay como se está dividiendo después en un egreso un nivel de egreso de secundaria preocupante. Entonces, para lograr que realmente este Uruguay Hub de Innovación logre llegar a madurar, a consolidarse y a crecer, sin duda que hay que trabajar muchísimo más en los niveles que tenemos de egreso de secundaria, de formación, porque esto no se trata solo, como te decía, este hub de innovación no requiere solamente de un par de mentes brillantes, requiere de toda una infraestructura como país donde el talento sea el diferencial. Entonces, y en eso la educación formal termina siendo el vehículo natural para que esto pase. Entonces, tenemos que lograr mejorar los niveles de educación de egreso de secundaria, de graduados universitarios, pero como que es una buena base para que esto sea posible y no solo un par de meses que estén haciendo las cosas muy bien, ¿no? Precisamos un equipo entero que pueda salir a la cancha. Tú sabes que a raíz de los debates recientes de Caja de Profesionales Universitarios y las cifras que estuvieron sobre la mesa en todo este periodo, hubo algunos números que a mí me sorprendieron mucho. Por ejemplo, Uruguay no alcanza el 15% de su población con formación terciaria. Es un porcentaje bajo. Es un porcentaje bajo a nivel internacional, pero para el curioso caso de un país que tiene una educación pública, incluyendo al nivel universitario. Entonces, te pregunto, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no tenemos mucha más gente con formación terciaria? ¿Y por qué estamos teniendo esa deserción en la enseñanza secundaria? ¿Cuáles son las raíces? ¿Son puramente económicas? No, bueno, hay un tema, sin duda,
a nivel, digamos, acá te toco de oído porque los que saben bien son los economistas. Yo soy contadora, pero de escuchar a economistas que saben mucho del tema, lo pueden explicar mejor. Pero básicamente el tema es que la reforma educativa que se hizo en el gobierno pasado apunta a mejorar los niveles de egreso de secundaria, pero hay como desde una formación en secundaria que no resulta interesante para los adolescentes, entonces no la terminan valorando, pero también hay unos niveles de pobreza que la pobreza está concentrada básicamente a nivel infantil. Entonces, eh, tenemos unos niveles de pobreza infantil que están creciendo y que es lo que hace que si tú miras, el otro día tenía una conversación interesantísima con Ariel Cuadro, que es investigador de acá de la Universidad Católica del Departamento de Educación, donde decía que los niveles de egreso de secundaria y de completar los distintos niveles de educación cambian radicalmente según el barrio y según el nivel socioeconómico que tengan los adolescentes. Entonces, Ujú. en la medida que cada vez más la población que crece es la que está en los niveles más bajos de los que tienen, digamos, el nivel de pobreza, y esos son los que no terminan completando la educación formal, esto termina generando, es como una bola de nieve que está difícil de parar, salvo que se logre revertir esta inercia en la que venimos logrando, ¿no? Entonces, tenemos una gran oportunidad, tenemos como grandes oportunidades a nivel de Uruguay, como decías tú, como hub de innovación, pero tenemos que lograr revertir esta inercia que tenemos a nivel de educación para que esto tenga cimientos de donde salir, que no sea solo como un impulso, que no sea solo una intención que logren aprovechar unos pocos, sino que sea realmente una atracción para Uruguay como país. Me parece muy significativo lo que estás diciendo, porque me parece que es lo que le da justamente valor a todo el discurso relativo al hub de innovación. Es decir, eh, Uruguay tiene una visión desde el extranjero, se nos ve relativamente desarrollados en un gran paquete de temas, se construye a veces una imagen país muy ventajosa, pero lo que estás poniendo sobre la mesa tú es un aspecto muy preocupante. Nos está faltando una pata de la mesa. No es un aspecto menor tener una población que tiene estas características y que está alcanzando los niveles formativos en los grandes números que está alcanzando. Pues eso se vuelve una propuesta un poco vacía. Bueno, mira, te recomiendo un libro que es muy interesante, que se llama El Despegue, que es del actual ministro de Sí. Economía, Gabriel Odone, que justamente él lo que dice es que Uruguay, bien, el problema de Uruguay es que no tiene ni grandes crisis, o sea, tenemos la ventaja de que no tenemos grandes crisis, pero por otro lado tampoco hacemos grandes reformas. Entonces, el estado de bienestar, el país, el Uruguay que todos conocemos y del que hemos disfrutado en las últimas décadas, no es que tenga, en la actualidad tiene problemas que estamos viendo, ¿no? Como la gente en la calle, etcétera, etcétera, pero el gran problema que tenemos es que esto como de a poquito estamos empezando a perder ciertas variables o cosas que eran tradicionales de nuestro país, como el nivel de educación que veníamos hablando, como bueno, lo que hablábamos, la gente en la calle, etcétera, están empezando a haber ciertos síntomas de deterioro de lo que era ese estado de bienestar del que los uruguayos nos jactábamos. Entonces, él planteaba desde el otro lado del mostrador, cuando todavía no era ministro de Economía y no estaba en el gobierno, la necesidad de reformas estructurales que precisa Uruguay al día de hoy para que básicamente lo que él plantea ahí es que precisamos tasas de crecimiento económico mayores a las que estamos teniendo, porque creciendo a los niveles que estamos creciendo, bueno, hay que sacar la pandemia mediante, pero creciendo al 2-3% anual, no vamos a lograr sostener eh, este estado de bienestar al que todos queremos, al que estamos acostumbrados y que estamos orgullosos los uruguayos. Entonces, se precisan reformas estructurales para que esto pase, como es el peso del Estado, como es la seguridad social, como es la educación. Bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer en los próximos años y
El problema de los economistas es que después cuando les toca estar en el gobierno, a ver qué es lo que, Gabriel, qué es lo que puede y tiene espacio para hacer. Pero creo que en el diagnóstico estamos todos, no importa el partido político y la bandera política, creo que hay un acuerdo bastante de todos los colores, de que lo que precisamos es crecer a mayores tasas de crecimiento, ¿no? En la campaña electoral todos los partidos coincidieron en la necesidad de crecer a tasas mucho mayores. Ahora, ¿de qué está hecho ese crecimiento? Ese crecimiento está hecho de inversión de uruguayos en territorio uruguayo, de reinversión. Ustedes en la empresa, por ejemplo, comprando maquinaria nueva, sacando productos nuevos, también está hecho de inversiones extranjeras que vienen, que instalan, que las empresas facturen más y contraten más gente. Esa cadena la entendemos. Ahora, ¿no notas también que hay veces en las cuales se plantean cambios, reformas, modificaciones y el rechazo al cambio es muy fuerte a veces en Uruguay? Bueno, por eso te decía que es muy interesante el libro de Gabriel, porque él lo que dice es que o su diagnóstico es que Uruguay somos un país, que yo coincido plenamente con lo que plantea Gabriel en el libro, que Uruguay, en este país de cercanías que tenemos, donde de la penillanura levemente ondulada, donde no hay grandes crisis, tampoco hay grandes conflictos. No somos un país que salimos a la calle cada 2 minutos a protestar, ni tampoco hay grandes confrontaciones sociales, ni que miramos un poco para el costado y en otros países de la región o del mundo hay grandes conflictos sociales. Bueno, en Uruguay es como que tenemos este acuerdo tácito de sana convivencia y sin conflictos, pero que también nos llevan a tener conversaciones de fondo, ¿no? A no hacer reestructuras y no hacer. Entonces, siempre se hacen las reformas dentro de lo que se logra consensuar políticamente, dentro de lo que más o menos armoniosamente se logra acordar. Entonces, claro, nos quedamos sin la reforma estructural o sin ir a fondo en algunos temas, ¿no? Entonces, esa es como que nos cuesta tener conversaciones incómodas y poner sobre la mesa algunos temas. ¿Y qué desafío Y para ustedes en la facultad desarrollar ese pensamiento crítico, esa confrontación bien entendida, que no es pelearse, es cambiar ideas buscando consenso? Exacto. De hecho, otro economista que tengo el gusto, con el que tengo el gusto de trabajar, que es Javier de Aedo, tiene un ciclo de charlas acá en la universidad que están en YouTube, que se llama Consensos, justamente, que es donde invita generalmente sobre un tema que como puede ser la educación, como puede ser la salud o como puede ser la seguridad, donde invita a políticos de los tres partidos principales o de tres corrientes distintas para buscar consensos, en lugar de buscar las diferencias, buscar los consensos en algunos temas. Y en el tema educación estamos, justamente, hay un acuerdo claro. Bueno, el tema primera infancia, me acuerdo que fue un tema que fue sumamente interesante, donde estuvieron blancos, colorados, de Frente Amplio, y hay acuerdo en el diagnóstico. Lo que a veces nos cuesta es al momento de implementar las reformas, cuando empezás a pisar callos de las distintas estructuras, ahí es donde muchas veces se terminan las reformas, o que no llegan a su fin o que terminan saliendo como muy descafeinadas y terminan siendo reformas más o menos si no logran hacer los cambios estructurales que precisamos para hacer cambios radicales. Entonces, el riesgo que tenemos es como irnos como de a poquito, no vamos, digo, salvo tuvimos la crisis del 2012 o los que se acuerdan de la del 82, pero en principio no parecería que vayan a haber grandes crisis. El problema que tenemos es como que de a poquito vamos perdiendo ese estado de bienestar y es lo que tenemos que lograr frenar a tiempo, ¿no? Empezar, ponernos a tiro de vuelta y empezar a lograr crecer como país y que ese crecimiento no sea solo como tuvimos en algunos años a mitad de la década pasada, que fueron como el viento de cola aquel de los precios de los commodities altos que generaron crecimiento económico, pero que no se usó en reinversión. Entonces, o sea, no se hicieron cambios estructurales como país con ese crecimiento. Entonces, no logramos, tuvimos crecimiento, pero no tuvimos desarrollo. Es un punto clave y me pregunto si viniera otro viento de cola,
si viniera otro viento de cola porque las coyunturas internacionales volvieran a provocar un aumento de los commodities o el hub de innovación uruguayo empezara a desarrollar su polo audiovisual y toda la enorme cantidad de talento que hay empezar a encontrar su espacio, me pregunto si lo usaríamos bien o si volveríamos a quedarnos mirando un poco, disfrutando el atardecer. Porque creo que nos Eh, pasó un poco eso, pero creo que nos pasaría de vuelta. Bueno, yo soy estructuralmente optimista. Creo que aprendimos bastante de lo que pasó en su momento y creo que ya los síntomas que estamos teniendo hoy en día son mucho más notorios de los que teníamos hace 10 años atrás. Entonces, em, creo que ya todos estamos, de qué es lo que está pasando ahora en las noticias, ¿no? Muy preocupados por la cantidad de gente que hay en la calle, muy preocupados por la cantidad de gente de la población carcelaria que hay, lo difícil que es reinsertar a la gente después de que sale de los privados de libertad, ¿no? Después de que sale de la cárcel. Es como, hay como mucha gente que está quedando en los márgenes y que se está cayendo de lo que es ese país de bienestar del que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces tenemos que lograr como no solo reincorporar a esa gente, sino que se dejen de caer del sistema más personas. Isabel, Eh, te propongo que hagamos una breve pausa y en cuanto a la gente Perfecto, que queda por fuera de nuestro sistema, en la segunda parte te quiero preguntar acerca de la migración de talento. ¿Qué te parece? perfecto. Amigas, amigos, estamos con Isabel Chakirian conversando. Ya venimos con más de Hijos de Punta. Amigas, amigos, estamos en Hijos de Punta, estamos arrancando el segundo bloque, estamos conversando con Isabel Chakirian, ella es la CEO de Atma, una de las empresas plásticas más grandes de nuestro país, también es la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Católica, tenemos mucho para conversar con ella, hablábamos de las muchas personas que lamentablemente atraviesan de pronto situaciones de vida muy difíciles o situaciones de prisión y la reinserción social es tremendamente compleja. Isabel, te quiero traer a otro mundo que tiene mucha relación con la capacidad formativa que ustedes tienen desarrollado en la facultad. ¿Qué cantidad de la gente que estamos formando, tal vez al mejor nivel, en las facultades privadas y públicas de Uruguay, eligen emigrar? Bueno, te confieso que no tengo números, no tengo datos, este, pero sí hay muchos de nuestros graduados que deciden hacer un estudio de maestría en el exterior o de doctorado en el exterior. Algunos se quedan y otros vuelven, esa es la realidad. También muchos vuelven a elegir Uruguay cuando deciden tener a sus hijos y los quieren educar acá, quieren que crezcan acá. Uruguay es un país que tiene una calidad de vida en ese sentido muy buena. Ujú. Y entonces hay una inmigración de talento en una etapa de la vida, después algunos vuelven, otros no. Y bueno, también estamos recibiendo mucha inmigración de profesionales, ¿no? De países como Venezuela o Sin duda. que profesionales que están viniendo a trabajar a Uruguay también. Sí, sí es lo vemos como algo, es un problema que se vaya talento y no vuelva, pero si logramos que tengan una carrera profesional, una formación en el exterior y que después vuelvan al país, sin duda que es un aprendizaje, es un conocimiento que vuelve como recargado, ¿no? Es como tenemos una enorme oportunidad ahí. Para eso, sin duda, tiene que haber puestos de trabajo. No es solo que lindo quiero criar a mis hijos en Uruguay, ¿no? Tiene que haber puestos de trabajo, tiene que haber atracción para que tengan una calidad de vida y un nivel de ingreso que sea lo suficientemente atractivo para querer volver y que justifique volver a Uruguay. Y ahí es donde la propuesta, todo vuelve a las preguntas anteriores que me has hecho, que tienen mucho sentido, a que esta propuesta de Hub de Innovación sea lo suficientemente atractiva como para que ese talento quiera volver, ¿no? Que tenga un campo donde pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda hacer este,
un desarrollo profesional acompañado de un lugar donde la calidad de vida para las familias es muy buena. Entonces, tenemos que lograr mejorar esa propuesta de valor para ese talento que una vez que sale quiera volver. ¿Y es tan difícil copiar? Te lo pregunto porque hay algunos lugares del mundo que han recibido talento uruguayo o donde han decidido recalar jóvenes talentos uruguayos que uno no ve que sean tan, pero tan diferentes en cuanto a manera de gestionar las cosas. Me pregunto a veces, por ejemplo, ¿por qué Islandia logró desarrollar la industria audiovisual que desarrolló, que tienen 100 seriales metidas en Netflix y a nosotros nos cuesta tanto meter una? Bueno, creo que ahí tocaste un punto interesantísimo, que es que hay muchos países que a priori tú los mirás de afuera y no parecen tan distintos, o que decís que, bueno, cómo ellos pudieron y nosotros no. Y muchos de esos países que lograron un gran crecimiento económico en las últimas décadas, Nueva Zelanda, Australia, de hecho, Nueva Zelanda, que es básicamente agro como éramos nosotros, ¿por qué logró ese crecimiento que logró? Y son países en general, no digo todos, pero en general que hicieron una estrategia que se llama la de los picking winners, es A ver. decir, que eligieron industrias donde quieren hacer foco. Entonces dijeron, nosotros vamos a ser los número uno en esto y en esto, o los número uno, dos, tres, pero digamos, queremos ser de los países donde seamos muy fuertes en estos temas. Entonces ahí hay políticas de Estado, hay políticas a nivel de incentivo de educación, de desarrollo, de investigación académica, de incentivo a la inversión, muy orientadas a esas industrias. Uruguay no ha ido por ese camino todavía. Uruguay todavía no ha ido no está recorriendo un camino donde, porque de vuelta, esto implica conversaciones incómodas, implica decirle a algunas industrias, mira, a ti no te toca, ¿no? Entonces, también son esas conversaciones incómodas que hasta ahora no se han querido tener, que es decir, bueno, mira, vamos, nosotros queremos, que quizás sí en la industria del software explícitamente se tomó una política de incentivo y de promoción de la industria del software, pero después no... Uruguay 21 tiene sus sectores priorizados, donde quiere incentivar la promoción de determinados sectores de actividad a nivel de atracción de inversiones y a nivel de exportación, pero después si vamos para atrás en la cadena, los otros eslabones de incentivos, como pueden ser la ANI o ANDE, a nivel de promoción de determinados sectores de actividad, siguen siendo generalistas. La COMAP sigue siendo generalista. Entonces, Uruguay explícitamente todavía no ha tomado una política de priorización de sectores de actividad que nos permita como invertir todos los esfuerzos y toda la energía en esos sectores, ¿no? Entonces, Es ahí todavía cierto. seguimos como a mitad de camino entre generalistas y mimar algunos sectores particularmente. Software lo hizo, ¿no? Se apuntaló estatalmente desde Ceibal, la Cámara de Software hizo su trabajo, se promocionó, aparecieron los créditos, sin duda, se ha puesto a rodar. También hay mucha actividad en alguna de las cámaras, por ejemplo, INAVI, que ha puesto el vino uruguayo a ser considerado en el mundo. Pero desde tu óptica, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser picking winners o actividades a apuntalar como proyecto país pensando en mediano y largo plazo? Y bueno, seguro que todos los que impliquen un fuerte componente de innovación y de talento, no los que estén basados en commodities o los que estén basados en ir a competir por precio lo que sea, o sea, nunca vamos a competir con una China o con un, a nivel de servicios con India tiene que ser todo lo que agregue valor. ¿No? Ahora hay un mundo entero, incluso dentro del software también o dentro de las software factories que se conocen, con todo el tema de inteligencia artificial, con el tema de ciberseguridad, todo ese tema, hay a su vez subnichos donde Uruguay puede hacer la diferencia y donde están muy concentrados en el tema talento y en el tema con know-how, innovación, etcétera. A nivel de industrias, todas esas industrias que tienen como mucho componente, bueno, la farmacéutica son industrias que tienen un enorme componente
de innovación. Y que cuando hablamos, por ejemplo, del sector farmacéutico, de todo lo que es biotecnología, no estamos hablando solo de esos sectores, porque esos sectores a su vez precisan electricistas, precisan robótica, precisan atrás envases que les sirvan también para industrializarse. Entonces, son puntas de lanza que traccionan atrás otro montón de industrias, pero en la medida que logras posicionarte con esas industrias, son como los que tiran de la punta de la lanza, ¿no? Pero hay sectores de actividad en Uruguay que están logrando hacer eso, pero en base a mucho esfuerzo, sobre todo del sector privado, y decir, bueno, a nivel ya más de política de Estado, no necesariamente hay una perfecta alineación para darle todo el potencial que tienen estas industrias, ¿no? Que podrían tener estas industrias. ¿Tú crees que todavía tenemos mucho que trabajar entonces en cuanto a elegir esos campos de actividad, con lo que implica en cuanto a cerrarles la puerta a otros y apostar en serio a ellos? Porque no surge una industria audiovisual del aire. Requiere la formación durante varios años de personas capacitadas. Pero Uruguay también viene enseñando habilidades audiovisuales a varias generaciones ya. ¿Qué pasó? ¿Se nos fueron? Bueno, ahí en el sector audiovisual, lo poco que conozco es también se ha desarrollado mucho y, como tú decís, implica muchos años de trabajo. Ahora ese es un buen ejemplo de cómo se alinearon y se incentivaron a nivel fiscal, a nivel en la pandemia pudimos aprovechar mucho también al nosotros no haber tenido la cuarentena obligatoria, se pudieron hacer muchas promociones acá en Uruguay, pero esto no pasa de un día para el otro. Y ahí sí tenemos un tema en Uruguay muy a favor, pues le estamos dando palo al tema, pero tenemos, creo que temas a favor, es que sostenemos los esfuerzos, independientemente de los gobiernos que pasen de turno, cuando algo se considera política de Estado, se logra sostener, ¿no? Sí, Más aunque allá cambie la del bandería gobierno. política. Exacto. Sí. Entonces, la industria audiovisual es algo que se viene trabajando ya desde unos años, que sin duda tiene oportunidades de mejora, pero que se logra sostener como política de Estado. El emprendimiento es otro tema que desde hace por lo menos 25 años, desde principios del 2000, que se ha hecho una apuesta por el desarrollo del emprendimiento, por la generación de un ecosistema emprendedor en Uruguay, con su momento la avenida de Endeavor, con la creación de la incubadora de Ingenio y con lo que fue en su momento el programa Emprender del BID, que fueron quizás las primeras 3 iniciativas a principios de la década del 2000, y vemos el ecosistema emprendedor que tenemos hoy en Uruguay y es un abismo. ¿Pero por qué? Porque se lograron sostener esfuerzos durante todos estos años para que esto suceda. Isabel, ¿qué ha sido lo más desafiante para ti de tomar la decanatura de la facultad después de venir del mundo de la formación en la empresa privada? ¿Qué le pudiste aportar a la decanatura por tu experiencia propia? Bueno, yo siempre te diré que desde hace 15 años que siempre tuve una pata en el mundo académico y otra en el mundo corporativo, ¿no? No es que pasé de ser empresaria a ser decana de la facultad. Sí, no cerraste la puerta, entiendo. Siempre, después de que terminé mi máster, y de hecho hice un doctorado después en administración de empresas, más orientado a la investigación académica, y que siempre logré que los dos mundos convivieran. Y te diré que se generó, y fue un círculo virtuoso que valoro mucho, y que a mí me da grandes satisfacciones, que es, bueno, este mundo académico que está siempre desafiando el razonamiento, que está siempre eh, tratando de ver cómo hacer las cosas distintas, cómo verlo de otra manera, me aporta mucho para la empresa, es como tener como un consejo asesor permanente cuestionándome la forma de hacer las cosas, y a su vez la experiencia en la empresa, bueno, como tú decías, en el banco y los roles que tengo en el mundo corporativo, me aportan mucho a lo que es mi rol docente y ahora en el rol de gestión que tengo como decana de la facultad. Entonces, que al final el decano de la facultad, más allá de ser en el ámbito académico, también es un rol de gestión. Entonces, me parece que hay una sinergia positiva entre estos dos mundos que ya hace, sí, ya hace casi 20 años que están conviviendo en mi vida,
que tienen son sumamente enriquecedores. Entonces, creo que uno enriquece al otro y ahí se da como un diálogo muy lindo entre mis dos mundos. ¿Te parece que hubiera sido igual si estuvieras en la decanatura de una universidad pública o cambiaría algo? Bueno, no te sé decir de una universidad pública o privada, lo que te puedo decir es que las grandes ventajas de la universidad católica en particular es que tiene un ADN muy innovador. Entonces, acá no tiembla el pulso por cambiar un plan de estudios, por probar de hacer las cosas de una manera distinta. De hecho, teníamos planes de estudio 2021 y acabamos de lanzar los planes de estudio 2025. Estamos permanentemente cambiando las cosas. Entonces, hay un tema de configuración institucional que está armado para que eso pase, de trabajo con las otras facultades y demás. Sucede con premeditación y alevosía, no es accidental ni es mérito mío, institucionalmente está pensado para que esto suceda. Y además particularmente, si bien es la universidad privada más grande del país, tiene un tamaño que permite que esto pase también, ¿no? Entonces, hay un poco, más allá de la impronta personal, hay una institucionalidad que está permanentemente buscando esta innovación, esta forma distinta de hacer las cosas, que está mucho en los jesuitas, ¿no? Entonces, que tienen de hace 500 años que están innovando y son expertos en esto. Es que te lo pregunto porque veo que el mundo pide cambio, innovación, novedades, creatividad cada vez con mayor intensidad y cada vez en plazos más cortos. Y hay veces en las cuales siento, conversando con personas del mundo educativo privado, del mundo de vista y del público, que más allá de la calidad docente, que creo que todos lo intentan hacer de la mejor forma, hay veces en las cuales observo estructuras un poco inamovibles en ciertos lugares y me da la sensación de que les va a costar ajustarse a los requerimientos del mundo a muy corto plazo. Ojalá me equivoque en eso, pero me parece que el formato estructural que estás describiendo tú es el que viene para el futuro. Es necesario. Bueno, yo creo que lo que sí está claro hoy en día y está relacionado con lo que tú decís es que hace 40 años, hace 50 años, una persona terminaba su carrera universitaria, se recibía de contador, de ingeniero, y era como, bueno, casi como un título nobiliario y sos contador, Sí, ¿no? el Sos fin de la ingeniero. formación, O sea, sí, sí. es el punto máximo de formación profesional, y hoy en día creo que son pocos los estudiantes que cuando terminan su carrera de grado no son plenamente conscientes, y esto hablo independientemente de dónde se gradúen, que no sean conscientes que la historia recién empieza, ¿no? Porque esta necesidad, en esto que tú estás diciendo, una necesidad de innovación y de cambio, porque el mundo los ciclos de los negocios, el conocimiento está yendo a una velocidad que requiere lo que se conoce como el lifelong learning, ¿no? La formación a lo largo de toda la vida. Tú terminas tu título de grado y después, más allá de que después tengas un máster, un doctorado, te tenés que estar actualizando permanentemente. Entonces, justamente una de las competencias más importantes para desarrollar ya desde la educación, desde la escuela, el liceo, pero sobre todo a nivel universitario, es la capacidad de aprender a aprender, ¿no? Por eso hablamos tanto de la importancia de la formación, no tanto por conocimientos, que es esto de decir, bueno, hay no sé, aprenderte el título tributario, ¿no? El código tributario, perdón, aprenderte el código tributario de memoria y demás. Bueno, no, es cómo yo aplico el código tributario en una circunstancia particular, es como el título cuarto, que es el del impuesto a la renta, o cómo aprendo las fórmulas de memoria. No, ya no se trata de eso ya lo tenemos a un clic de distancia. Es cómo, independientemente de cómo vayan cambiando las reglas, las normas, las fórmulas o lo que fuera, cómo lo aplico a situaciones concretas. Eso se llama, en términos de formación, es el aprendizaje basado en competencias. El conocimiento es importante, por supuesto, pero más allá del saber, es el saber hacer,
y cuando le agregamos otra dimensión adicional que es el ser, ¿no? Cómo todo esto está alineado con lo que yo quiero hacer en la vida, la carrera universitaria no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para lo que yo quiera hacer de mí como persona, como profesional, el propósito que yo quiera tener en la vida, no solo por qué quiero esto, sino para qué que estoy estudiando esto, ¿no? Yo miro a mis compañeros de universidad y todos nos recibimos de contador y todos hicimos cosas muy distintas con nuestras vidas, ¿no? Entonces, también son preguntas en una etapa que uno se va haciendo a lo largo de la vida y va tomando distintos rumbos y también se va formando y va tomando esas decisiones, que son preguntas que uno se tiene que hacer, ¿no? En la vida, que es mucho más allá del desarrollo profesional, también hay un desarrollo personal que es importante que vayan de la mano y la carrera, y que vayan dialogando, ¿no? Que al final es lo que nos ayuda a ser personas plenas y con un crecimiento tanto personal como profesional satisfactorio. Es que la felicidad, a fin de cuentas, termina estando mucho en tener un propósito claro y en sentir que le aportamos a la comunidad en la que estamos. Por eso a mí a veces me duele tanto la gente que se va, porque no solo la vamos a extrañar, la extrañamos no solamente en la dimensión afectiva, extrañamos también el aporte que pudieron haber hecho acá y no hicieron. Estoy hablando obviamente de los que se van pero no vuelven. Los que vuelven, como bien decías tú, vuelven recargados y vaya que son bienvenidos. Isabel, te quiero agradecer muchísimo el ratito que compartiste con nosotros. Por favor, te agrego una cosa sola que tú me hiciste acordar ahora que me decías eso. Yo siempre le digo a los estudiantes de grado que cuando los recibimos acá, que siempre nos dicen, no, lo importante cuando elegí algo que te haga feliz, ¿no? Cuando estás eligiendo tu carrera profesional o cuando estás decidiendo dónde trabajar, y yo le digo, es la gran mentira de la humanidad, porque le digo, yo les puedo asegurar que a lo largo de mi día hago un montón de cosas que son un embole, que no son divertidas, pero es parte de lo que toca. Y estoy dispuesta, por supuesto que el balance es positivo, pero no todo me hace feliz ni todo me encanta de lo que me toca hacer en mi trabajo. Pero al final del día todo eso vale la pena porque hay un propósito atrás que es lo que de verdad me motiva. Entonces, más allá de elegir, creo que usaste la palabra perfecta, ¿no? Más allá de elegir algo que te haga feliz, creo que lo importante es elegir algo que tenga un propósito importante para ti. Que tú digas, vale la pena levantarme de mañana temprano con el frío que hace venir a trabajar y algunas cosas que no me divierten tanto y otras que me encantan, pero vale todo esto, al final del día vale la pena porque tiene un propósito que es que es lo que me mueve, ¿no? Que supera los tiempos malos, los tiempos difíciles, los enojos, pero todo esto vale la pena por algo. Y eso es lo más difícil de encontrar a veces en la vida. Pero bueno, cuando uno lo encuentra, está buenísimo. Y los propósitos pueden cambiar a lo largo de la vida también. Podemos tener distintos momentos, ¿no? En ese sentido. Sí, me parece muy, muy rico eso que decís. Claro, también sé de que ustedes tradicionalmente trabajan no solamente el aspecto formativo desde lo académico, desde lo técnico, que se cuida mucho esa piel con el estudiante, persiguiendo esa felicidad personal y comunitaria que termina siendo tan positiva. Isabel, muchas gracias por este rato con nosotros, por poner todos estos temas sobre la mesa, que son temas de conversación en la familia, con los grupos de amigos, que cambian a medida que la vida transcurre, pero que siempre vuelven y están presentes. Muchísimas gracias por este ratito. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Amigas, amigos, hasta aquí vamos hoy. Estuvimos con Isabel Chakirian. Les quiero agradecer que le hayan dedicado el rato a Hijos de Punta. Nos vemos prontito. Hasta la próxima. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.